Vamos a hacer la presentación y al final del día, al final de la presentación, pues recibiremos algunas preguntas que puedan tener y de esa manera, pues completar la sesión. Entonces, empezando por la presentación, realmente, pues en la diapositiva número 3 continuamos viendo un mercado colombiano que a pesar que ha tenido un comportamiento positivo durante este año, cerca de un 10% en retorno en moneda local, pues básicamente estamos bastante rezagados frente a toda la región. Y en ese sentido, pues principalmente destacamos que a falta de grandes catalizadores en el mercado local, pues la verdad es que hemos visto movimientos muy direccionales causados principalmente por rebalanceos, el caso de entradas de algunos nombres que más adelante comentaremos en índices relevantes como el MSCI y el FTSE, así que pues esto junto con algunos retos que enseguida vamos a comentar, pues han llevado a que Colombia pues definitivamente tenga un comportamiento pues mucho más moderado que la región. Definitivamente también en la región andina no ha sido la excepción. Hemos visto pues variaciones bastante relevantes principalmente en Chile, en un mercado pues que básicamente tenemos y seguimos teniendo desde el principio de año pues una recomendación de overweight, liderado pues por mejores expectativas para lo que viene en 2018. En lo que tiene que ver básicamente el resumen de este año, vamos teniendo pues un comportamiento particularmente positivo en algunos activos, el caso de ISA, el caso de Bancolombia y algunos otros nombres, principalmente estos nombres que no han tenido pues mayores líos en cuanto a temas de gobierno corporativo, y por el lado negativo pues tenemos a varios nombres que han estado digamos envueltos en algunas disputas, el caso de Avianca con las digamos las negociaciones que se están dando a partir de United, pero también la demanda que lleva Kingsland, el otro socio, digamos, principal al socio mayoritario Germán Efromovich. Y en ese sentido, pues, Avianca es, digamos, de los grandes perdedores este año, mientras que Corficol, una vez, pues, tuvimos todo el tema de escándalo de Brecht, Ruta del Sol 2, y pues todos estos temas, pues realmente vemos un comportamiento bastante negativo. Realmente, saltando a la diapositiva de participación en volumen negociado, la diapositiva número 5, número 7, perdón, básicamente este año hay dos temas importantes para mencionar en cuanto a flujos. Por un lado, destacar nuevamente una participación que crece cerca de 5% para los extranjeros. Sin embargo, pues es cierto mencionar que estos aún no llegan a la participación que tenían en 2015 cuando llegaron a su máximo de 32%. Pero definitivamente pues las AFPs o los fondos de pensiones locales pues han sido una de las grandes historias también del mercado este año, acumulando digamos 2 años consecutivos o 3 años consecutivos mejor, de acumulando participación de mercado en términos de compras y ventas, y esto pues como lo veremos en las siguientes diapositivas, en la diapositiva número 9, pues se refleja en que básicamente estos dos jugadores en lo corrido del año son los grandes compradores del mercado, con cerca de 500 millones de dólares y 490 millones de dólares, y en donde básicamente por otro lado, en el lado negativo, pues hemos visto salidas principalmente de las personas naturales con cerca de 420 millones de dólares, perdón. Esto, digamos, ha sido, digamos, una tendencia de todo el año, y definitivamente, pues esperamos que definitivamente esto se mantenga.
Ya entrando pues un poco más en materia y en cuanto a lo que realmente estamos viendo del mercado local, en ideas de trading y mirada a la región es muy importante reiterar que nosotros pues tenemos un enfoque regional en donde pues tenemos digamos un equipo en Colombia y al igual que un equipo en Chile y Perú y en donde realmente pues vemos las oportunidades no solamente en Colombia, sino que pues diseñamos una estrategia andina y en ese sentido es muy importante mencionar, como les comentábamos, básicamente seguimos sobreponderando a Chile, la elección potencialmente de Sebastián Piñera, luego de un gobierno, digamos con algunas dudas, con un ámbito reformista, digamos un poco complejo para la actividad económica y adicionalmente, pues digamos que ante un crecimiento crónico que se ha vuelto por debajo del 2%, pues Sebastián Piñera aparece nuevamente como principal candidato a llevarse la elección. Y en ese sentido es muy importante pues tener en cuenta que esta elección se dará en noviembre. Adicionalmente, estamos viendo repuntes en precio de cobre por encima de 300 dólares y adicionalmente pues para el próximo año vemos un repunte de utilidades de 13%, también teniendo en cuenta que este es un mercado que tiene un peso mucho mayor a Colombia y Perú, por sobre 20% de compañías que tienen exposición a Brasil y Argentina. En el caso de Perú, estamos neutral, una recuperación pues bastante, digamos, rezagada, digamos, después de algunos eventos desafortunados como fue el fenómeno del Niño y algunos, digamos, inundaciones que causaron sobre todo en la parte del norte de Perú y definitivamente también un escenario político que ha estado bastante complicado, donde PPK no tiene pues la mayoría del Congreso y el fujimorismo pues ha sido bastante ácido en su tono e incluso ha hecho remover un gabinete del gobierno actual de PPK. Sin embargo, pues creemos que ya hemos hecho, digamos, los ajustes macro de forma significativa en este país y en ese sentido, pues creemos que en adelante puede venir un upside debido a la reconstrucción con una inversión de 6.2 billones de dólares y adicionalmente una inversión también por los Juegos Panamericanos que se avecinan en Perú por cerca de 700 millones. La historia en Colombia, que es lo que nos interesa y es donde nos vamos a enfocar, pues básicamente tenemos una recomendación de subponderar, en donde tenemos básicamente un balance de riesgos bastante desafiante, en donde realmente, pues como lo vamos a ver enseguida, digamos, en algunos casos seguimos viendo algunos riesgos significativos. Adicional a eso, tenemos unas valoraciones bastante ajustadas y en donde algunos nombres principales no vemos que vayan a tener un comportamiento bastante favorable. Y en ese sentido, pues también reconocemos que, digamos que algunos temas puntuales como 4G y, digamos, de cara a 2018 con elecciones políticas no tan claras como ha sido el caso de Chile y de Perú, pues pueden generar algún riesgo no despreciable. En la parte macro, siguiendo la siguiente diapositiva número 12, Colombia en mercado en transición a la espera de catalizadores. Es importante enfocarnos un poco definitivamente en la parte macro y ver dónde estamos parados luego de un choque, pues que si bien es cierto mes a mes seguimos repitiendo, pues digamos que no podemos negar la realidad de Colombia una vez tuvimos el choque petrolero. Entonces, en términos de actividad, la verdad es que el primer semestre creciendo 1.2%, pues realmente flojo, en donde el consumo privado se vio bastante afectado luego del incremento del IVA, mientras que digamos que se ven algunas señales de recuperación para el segundo semestre, en donde claramente esperamos pues que el crecimiento pueda ser un poco mayor, incluso para el tercer trimestre estamos esperando una cifra de 2%, y así terminar, digamos, con un crecimiento de 1,9%. ¿Cuáles son esas
esos drivers o esos catalizadores que nos van a llevar a probablemente un mayor crecimiento. Definitivamente, recordemos que este es un año preelectoral en donde básicamente puede haber una mayor inversión pública, una importación mayor de bienes de capital, y adicionalmente es muy importante tener en cuenta que en la medida que la inflación pues haya ya cedido desde niveles más altos, de su punto más alto desde julio de 2016 cercano a 9%, hoy en día cercano más a 4%, y adicionalmente unas tasas de 5,25, mientras que teníamos unas tasas del central de 7,75, pues definitivamente deberíamos ver unos mayores ingresos reales, así como también un mayor ingreso disponible. Es muy importante también tener en cuenta que pues dentro de esta inversión digamos pública que se espera, es muy importante tener en cuenta varios aspectos. Lo primero es que básicamente una vez tenemos también aparte del ciclo preelectoral en presidenciales, recordemos que este es el segundo año de gobiernos regionales, ¿cierto? En donde básicamente no se han ejecutado algunos de sus presupuestos de acuerdo a cómo se deberían ejecutar. Recordemos que, por ejemplo, en Bogotá habíamos tenido una subejecución a partir de los últimos gobiernos, y nosotros estimamos que los gobiernos en todo el país pues deberían tener cerca de un 1% del PIB en recursos digamos, disponibles para lo que tiene que ver con la inversión pública. Adicionalmente, es muy importante mencionar que dentro del sistema de regalías, este año, digamos, teníamos un sistema de regalías que puede ser mayor en 25% frente al año anterior, y en ese sentido, pues digamos que estamos esperando que haya una ejecución cercana a 6.8 billones, 6.800 millones de pesos para este año, versus una ejecución del sistema de regalías de 5.400 millones de pesos. Perdón. Otro tema muy importante y digamos que viene muy en línea con este impulso de la inversión pública, está relacionada con los programas sociales de casas o de vivienda que tiene el gobierno, algo así como denominado como los programas Mi Casa Ya o FRESH, que el gobierno los llama. Esto ha tenido, digamos, varias etapas, pero en el momento, perdón, hay 4 programas vigentes en los cuales unos están diseñados a vivienda de interés social, pero también hay un FRESH diseñado en este momento para vivienda pues, de hasta 435 salarios mínimos, que más o menos viene siendo hasta cerca de 300 millones de pesos. Y en ese sentido es muy importante mencionar a partir de estos proyectos que realmente lo que se espera, digamos, en cuanto a desembolsos por parte de estos proyectos para los próximos años, por lo menos para 2017 tenían pactado cerca de 2 billones de pesos con un cumplimiento alrededor de 70%, y para los próximos años se esperan desembolsos con los cupos que se tienen de hasta para 2018 y 2019 en cerca de 8 billones de pesos. Así que esto es muy importante mencionarlo para la actividad, esto es muy importante mencionarlo para el repunte que estamos viendo, efectivamente, como les decíamos, de 1.9% para crecimiento finalizando 2017, con un crecimiento de 1.2 en la primera parte del año, y adicionalmente un impulso, un crecimiento de 2.5% para el próximo año. Adicionalmente, dentro de toda esta recuperación de la economía colombiana, pues es muy importante mencionar también el sector privado, en donde principalmente queremos destacar la inversión
por parte en el sector de hidrocarburos, en donde básicamente ya desde el primer semestre se viene evidenciando una recuperación en la inversión extranjera directa a ese sector. 16% fue el crecimiento durante este periodo, y adicionalmente hemos visto cómo Ecopetrol, principal catalizador en ese sentido, pues viene siendo una compañía que en su medida pues viene prepagando algo de deuda, y junto con mirando nuevamente algunos proyectos exploratorios que muy seguramente atraerán otra inversión adicional. También es muy importante mencionar que el segmento corporativo, a partir de la reforma tributaria, pues básicamente a partir de 2019 va a tener, pues sí, de 2018 va a tener una menor tasa corporativa, estamos hablando de 37 y 33% respectivamente, y mucho más importante aún, recordemos que para el mercado en general y para las empresas grandes que están listadas en bolsa, pues básicamente también tenemos que tener en cuenta que a partir de 2018 pues básicamente vamos a tener eliminado lo que se denomina como el impuesto a la riqueza. Esto en algunos casos representaba más del 5% digamos, de las utilidades de un año de una compañía, así que básicamente vamos a tener una mayor inversión privada. La gran pregunta, y nosotros lo hemos puesto en el balance de riesgos, definitivamente el tema 4G, definitivamente pues esto somos conscientes de los retos que se han pactado o que se han dado a partir del escándalo de Odebrecht. Nosotros, para darles cifras concretas, pues estamos esperando una contribución de 0.4% en el PIB de 2017 y 2018, algo muy por debajo de básicamente un punto que esperábamos. Si nos preguntan hace un año, cuando digamos había un poco más de apetito y cuando no teníamos esos nubarrones que se causaron a partir del escándalo de Odebrecht. La buena noticia, como se sabe, es que no se hizo caducidad del contrato, sino que se hizo nulidad del contrato. Sin embargo, en este momento la gran barrera que tiene un poco el tema de Odebrecht y Ruta del Sol es que básicamente con las investigaciones que se han dado a partir del presidente de la ANI y su renuncia de la ANI, Luis Fernando Andrade, pues básicamente el repago al sector financiero pues ha quedado de cierta manera o se ha retrasado un poco más. Recordemos que esta deuda total al sector financiero es cercana a 800 millones de dólares, en donde el 50% es de Grupo Aval, y en donde se venía haciendo el esquema de pago que se había pactado, donde los empleados ya han sido repagados, donde se ha pagado cerca de un 70% de los proveedores, pero definitivamente esto era un número muy bajo comparado con los 800 millones que se les mencionaba previamente. Como sabemos, hay cerca de 9 proyectos con cierre financiero y básicamente listos para tener el desembolso por parte de los bancos. Sin embargo, está la gran pregunta: ¿cuántos proyectos más pueden alcanzar el cierre financiero con desembolso de los bancos en un escenario donde básicamente los bancos están teniendo un poco más de restricciones a la hora de desembolsar, pidiendo más garantías y obviamente esperando? También muy importante tener en cuenta que básicamente los bancos lo que están esperando es un proyecto de ley donde básicamente se les blinde, a no ser de que sean responsables de escándalos de corrupción, para que en futuras ocasiones pues el dinero se sea devuelto básicamente de manera inmediata. En términos fiscales, es muy importante seguir pues con todo el tema digamos, de la parte macro antes de entrar a múltiplos de valoración y específicos fundamentales de algunas compañías. Básicamente estamos considerando que los objetivos fiscales se cumplirán en 2017 y 2018. Sin embargo, uno de los retos también, y en el balance de riesgos desafiante, creo que aquí cabe un poco el tema fiscal, y es a partir de 2019 con un déficit, con un target de déficit fiscal de 2.2% frente a 3.1% de 2018, pues luce bastante optimista, particularmente teniendo en cuenta que el marco fiscal de mediano plazo pues tiene algunos supuestos de precio de petróleo que nos parecen
optimistas, y en ese sentido también va a depender mucho de cómo va a resultar o qué va a plantear la comisión de expertos, que va a plantear un poco algunas propuestas para reducir el gasto, que definitivamente vemos que se necesita. De hecho, nosotros creemos que dentro del ajuste para el déficit fiscal que se requiere, vamos a estar viendo una contribución de 2.5% por la reforma de 2016, y a partir de ahí estamos estimando que el sector petrolero nos da 0.6. Recordemos que esto pues es bastante conservador con respecto al 3.2% sobre el PIB que nos llegó a generar el sector petrolero. Adicionalmente, y dadas las menores tasas de financiamiento que tenemos hoy en día, y por eso tan importante no perder el grado de inversión, vamos a tener una contribución de menores intereses de 0.4%, y definitivamente debemos hacer un recorte en inversión y en gasto cercano a 1% del PIB. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Ahí está el reto fiscal hacia 2019, y definitivamente eso va a ser, digamos, un tema para el próximo gobierno. Cuenta corriente, definitivamente cerrándose, todavía alta, cercana, estamos proyectando para este año 3.6%. Recordemos que venimos de 6.4% en 2015. Definitivamente haciendo la tarea, pero pues definitivamente un déficit que se mantiene alto. En términos de inflación, como les comentaba, pues realmente la reversión de la inflación se ha materializado, algo que veníamos viendo desde el inicio, principalmente porque veíamos que había efectos temporales pues muy marcados, como era el caso del fenómeno del Niño, y adicionalmente una tasa de cambio que estaba pues bastante alta debido a la caída en los precios de petróleo. Nosotros de hecho pues enseguida lo vamos a ver, esperamos una tasa de cambio más estable, y en ese sentido digamos el último dato nos dejó cerca de 4%. Nosotros estamos esperando algo así cercano, levemente por encima de 4%, pero retornar a finales de 2018 hacia la mitad del rango meta del central, cercano a 3%. Finalmente, en términos macro, mencionar que nosotros seguimos viendo estabilidad ya en la tasa por parte del central, a pesar de los últimos datos de ventas minoristas y producción industrial. Por ahora seguimos esperando que haya pausa hasta el próximo año, aunque el próximo año pues seguimos viendo unas tasas de 5.25 a 4.50% en la tasa del central, una vez también la inflación ceda por algunos efectos temporales hasta la mitad del rango meta, como les comentaba. En dólar, como les mencionaba, 2.900 pesos es el rango para los próximos 12 meses, obviamente con la volatilidad que usualmente nos tiene acostumbrado pues la tasa de cambio. Sin embargo, pues creemos que realmente pues ante la estabilización de la economía, y a pesar de los retos que previamente les mencionábamos, pues creemos que se debería estabilizar. No puedo dejar de lado pues el tema de elecciones, que digamos se avisora como uno de los grandes temas de cara a 2018, y que en el momento, más allá de comentarios políticos, lo que quiero plantear es un poco que en Chile básicamente tenemos una perspectiva, digamos, favorable en cuanto a que el gobierno potencialmente que pueda enfrentar Sebastián Piñera al ser electo sea un gobierno promercado, y después, digamos, de varios años de un gobierno que ha, digamos, tumbado por cerca de 3 años consecutivos los niveles de confianza de consumidor y confianza empresarial por debajo de los niveles que se consideran neutrales de 50 puntos, pues el caso de Sebastián Piñera aparece. En Perú, nuevamente, también vimos el caso de PPK, digamos, con un speech o con un discurso un poco más orientado a la parte de inversión privada, alguien pues, que viene con un background de pronto no político, que era algo que se pedía en Perú. También vimos comportamientos muy favorables de la bolsa. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque en Colombia, básicamente, a pesar de que nuestro escenario base sigue siendo que algún partido o algún personaje promercado seguramente
va a ser el ganador de la contienda electoral de cara a 2018, no dejamos de mencionar que existe un ruido, digamos, en el frente centro-izquierda y más sobre todo izquierda pura, particularmente lo hablamos, y es las encuestas que han salido a partir de Gustavo Petro liderando pues estas encuestas. No creemos que el mercado vaya a tomar de muy buena manera en un caso pues que no vemos hipotéticamente que Gustavo Petro sea nuevo presidente de Colombia, pero definitivamente reconocemos que va a ser una contienda bastante álgida, donde vamos a ver pues bastantes roces asociados con la corrupción, producto de Brecht y otros temas. Adicionalmente, con el proceso de paz muy seguramente veremos posturas muy diferentes, pero lo importante acá para nosotros es que definitivamente viendo las elecciones anteriores y viendo la base también un poco de votantes, nos resulta difícil pensar que la izquierda puede tener los votos necesarios para llevar a cabo pues una victoria en la segunda vuelta. Entonces, eso es un poco el panorama macro. Entrando ya un poco en valoraciones y fundamentales de las compañías, realmente nuestra cobertura refleja un poco esa visión un poco más cauta sobre el mercado local versus otros países, y en general ya a nivel absoluto pues con 2 recomendaciones de compra simplemente, con 2 de mantener y 4 en subpanderar, pues realmente digamos que es difícil ver grandes atractivos después de un año que ha tenido valorizaciones no despreciables. Cuando vemos en la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 13, los múltiplos en Colombia no lucen, digamos, del todo baratos. Estamos hablando que transamos a cerca de 20 veces utilidades a los mismos niveles de Chile, con menor riesgo implícito asociado y con mejores resultados corporativos. Adicionalmente, en términos digamos, de EBITDA, transamos por sobre el promedio, y creemos que, digamos, que Perú, que es un mercado que en este momento pues tiene algunos riesgos y se asemeja más un poco a Colombia, pues digamos que vemos múltiplos mucho más bajos, en 15.5 veces utilidades y 6.2 veces EBITDA. Varios retos importantes en el mercado local, aparte de la panorama macro y el panorama de elecciones. Definitivamente seguimos viendo unos temas de consolidación por fusiones y adquisiciones en el mercado local bastante importantes. En el caso de los bancos, pues es, digamos, uno de los casos emblemáticos en donde después de ya cerca de un poco más de 3, 4 años de las inversiones en Centroamérica, pues siguen siendo operaciones con unos ROAEs inferiores a 10%, en donde realmente todavía se están, digamos, trasladando un poco el expertise, se está un poco implementando algunas de las prácticas que han sido exitosas en Colombia, y en ese sentido pues vemos que los bancos, por ejemplo, siguen teniendo problemas en ese frente. No solo los bancos, también estamos viendo, por ejemplo, compañías como Nutresa, con la consolidación del Corral y Tres Montes Luquetis en Chile, que realmente ha sido, si nos preguntan a nosotros, pues unas compras que han sido costosas y con unos comportamientos bastante débiles. Desde que se compró el Corral, los márgenes de ese segmento, por lo menos, y en cierto caso, el impulso al consolidado ha sido negativo. Y ni hablar pues digamos de los resultados un poco débiles de Tres Montes Luquetis en Chile. La consolidación de los activos de Grupo Sura, que ha comprado en Centroamérica, ni hablar de la consolidación de Éxito en Brasil, que es una apuesta de recuperación que, si bien es cierto lentamente, ha empezado a tener mejores resultados, pues aún se mantiene, digamos, como a nuestro modo de ver, un poco subvalorada. También la consolidación de activos de Centroamérica por parte de Celsia, en el caso de Grupo Argos o DINSA. Entonces, en resumen, es como que todas las compañías se encuentran en un proceso de consolidación de algunas adquisiciones que se llevaron en años anteriores, y salvo algunas,
algunas excepciones como el caso de Semargos, que ha venido haciendo las cosas mucho mejor en la parte de Estados Unidos, ya con evitas positivos incluso de doble dígito, márgenes evita en Estados Unidos, pues creemos que eso ha sido positivo, pero definitivamente digamos, lo estándar en el mercado local un poco ha sido estos retos de consolidación en el mercado. También no podemos dejar a un lado los escándalos de corrupción, lo comentamos un poco, pero recordamos los casos más emblemáticos. Definitivamente el escándalo de Odebrecht con Ruta del Sol 2, en un proyecto que básicamente se encuentra estancado, donde se están investigando no solo a expresidentes de compañía de Corficol, sino también reguladores como en el caso de Luis Fernando Andrade, que anteriormente lo comentaba, y en donde pues el efecto que también les comentaba de 4G. Reficar y Bioenergy para Ecopetrol han sido dolores de cabeza. Maceo, la planta de Maceo para CLH, en donde el mercado básicamente descuenta que la planta no entra, básicamente se queman 300 millones de dólares de inversión que se habían hecho en esta planta. Y bueno, y así sucesivamente el mercado ha estado plagado, es como que esos nombres que creemos que se encuentran en niveles subvalorados, pues tienen cada uno su problema específico que debemos pues tener mucho cuidado. Pasando a la diapositiva número 16, entrando ya nombre por nombre, digamos que pues si no vamos a entrar en nombre por nombre, sino a hablar de lo que nosotros seguimos considerando como recomendaciones principales. Nosotros en este momento solo tenemos un top pick, que es básicamente una compañía que seguimos apostando de largo plazo, la cual es Canacol. Básicamente es una compañía que sigue mostrando su plan de inversión, acompañado de una expansión de capacidad para transporte de gas en la costa Caribe a más de 200 millones de pies cúbicos, cuando hasta hace unos años solo tenía una capacidad de 90 millones de pies cúbicos, en donde definitivamente pues no debería estar muy expuesto a menores precios de petróleo, en donde ha venido incluso, si miramos, reduciendo el endeudamiento. Nosotros de hecho para 2018 tenemos una deuda neta sobre EBITDA de 0.9 veces versus una deuda neta que llegó a estar en 5.6 veces. Entonces esta es una compañía que ha venido haciendo la tarea. Nosotros realmente tenemos un precio objetivo de 12.050 pesos con una recomendación de comprar. El mercado, digamos, a pesar del buen comportamiento, ha tenido alguna corrección en el último tiempo y verdaderamente ha sido difícil que el mercado pueda reconocer a manera full todo lo que se viene para Canacol, pero entendemos también que es una compañía junior de exploración y producción, que es una compañía que cambia, digamos, de cierta manera, con bastante frecuencia en términos de estrategia, y en ese sentido, pues, sí, digamos que el mercado es escéptico de cierta manera en pagarle full lo que creemos que nosotros puede valer fundamentalmente este activo. Aquí está el resumen de valoración, que enseguida pues no me voy a detener ahí. Me quiero más bien detener en lo que estamos viendo como la cartera de trading, que es un producto que nosotros tenemos mensualmente, y en donde pues hacemos cambios de acuerdo a lo que nosotros creamos que puede ser, digamos, lo más conveniente para el mes. En octubre, principalmente, hemos decidido tener en nuestras recomendaciones a Canacol en primer lugar, a Vivienda en segundo lugar, a Ecopetrol en tercer lugar, a EVE y a Grupo Aval respectivamente. Básicamente nosotros en esta recomendación un poco más táctica, que digamos fundamental, básicamente de nuevo estamos buscando compañías que de pronto puedan tener historias de crecimiento interesantes, diversificada, que ha sido difícil definitivamente hacer un stock picking o una selección de activos en la medida que los grandes catalizadores pues se ven un poco ausentes, y en ese sentido pues estos son los principales nombres.
En el caso de Canacol, lo comentábamos y refuerzo algunos puntos positivos. La prueba de flujo digamos, en Toronja 1 cercano a 8.000 barriles de petróleo equivalente. Prueba de flujo también en Cañahuete por cerca de 4.000. Prueba de flujo en crudo en Monocapuchino. Es decir, Canacol continúa poniendo y resultados bien favorables en el frente exploratorio que le permite de cierta manera por el lado de gas cumplir con los contratos pactados y adicionalmente así también esperar un repunte en precios de petróleo. Como les comentaba, comercialización en diciembre de 2017 de 130 millones de pies cúbicos hasta 230 millones de pies cúbicos en diciembre de 2018. Entonces, estas se definen que Canacol finalmente es el único, digamos, nombre en que vemos estos números de crecimiento, en donde constantemente se está generando digamos, digamos, un mayor flujo de caja y en ese sentido, pues, creemos que está rezagado frente a sus fundamentales. Ahora, ¿cuáles son los temas negativos? Definitivamente los consideramos, no se puede, la eventual dilución de accionistas ha sido algo recurrente en Canacol y que lo compartimos y que definitivamente se ha dado, pero los que han seguido Canacol por muchos años, pues básicamente se dan cuenta que sin la dilución de accionistas la compañía no hubiera sobrevivido. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Rezagos en la construcción de gasoductos y cambios en abastecimiento en gas natural, obviamente riesgos también pues que tiene la operación naturalmente de Canacol. En el caso de la vivienda, la verdad es que esto es una apuesta más a términos relativos, a valoración frente a otros bancos, principalmente el caso de Bancolombia, el banco transa 9.5 veces utilidades 2018 frente a 12.4 veces a los pares andinos que nosotros cubrimos y que están a cargo mío, porque yo básicamente estoy en el lado de banca regional. Adicionalmente, la expectativa de recuperación y una mayor rentabilidad en 2018 nos llevan a pensar que esto puede ser un activo que muestra algo de su valoración y que puede tener algún comportamiento favorable en un escenario que para la banca pues no ha sido la mejor realmente y que de cara a esta segunda parte del año y 2018 podríamos ver presiones en NIM y también dependiendo de lo que pase con el ciclo de provisiones pues podríamos ver adicionalmente provisiones altas. Sin embargo, como les decía, pensamos que a los niveles actuales puede ser un activo interesante para entrarle con cautela y con stops pues bastante fijados. En el caso de Ecopetrol, a pesar de nuestra recomendación de subponderar y precio objetivo en 1.340, que de cierta manera pues se empieza a quedar un poco rezagado, la verdad es que esto tácticamente nos parece que puede tener fuerza en los próximos meses. ¿Por qué? Porque básicamente ha tenido una disciplina bastante importante en el lado de costos, teniendo en cuenta precios menores de petróleo con un cash cost o con un costo, digamos, final por barril de extracción inferior a $20 por barril, lo cual le permite tener márgenes un poco más amplios frente a lo que se estaba viendo previamente. Definitivamente también las inversiones que ya se terminaron en Reficar le va a permitir a la compañía un poco tener, digamos, solvencia para hacer nuevas inversiones y en ese sentido, pues, creemos que también la expectativa de resultados de tercer trimestre para Ecopetrol puede ser mejor a lo que tiene el mercado y en ese sentido, recordando que en la primera parte del año se tuvo una utilidad que es equivalente al doble de lo que se reportó en 2016, también se puede empezar a especular con un dividendo que puede empezar otra vez a ser no despreciable. Obviamente, en términos de factores negativos en Ecopetrol, pues ya todos conocemos un poco la historia de Ecopetrol en donde la vida limitada de reservas, la declinación en producción, el panorama incierto en los precios del crudo. Es decir, hay muchos riesgos en Ecopetrol fundamentalmente, pero nosotros, digamos, tácticamente estamos pensando que lo peor de cierta manera en Ecopetrol ya pasó y es un activo de bastante riesgo, por eso, digamos, lo enfatizo tanto, pero que de cierta manera, pues, ha hecho una buena tarea a partir de la labor del presidente Echeverry, que quien salió
recientemente, pero que no nos preocupa porque realmente pues ya la figura que venía trayendo Ecopetrol es un vicepresidente ejecutivo que básicamente tomó la labor del presidente y es alguien pues que viene con una experiencia en la industria de más de 15 años. EEB, el cuarto nombre, una recomendación de mantener 2.050 pesos en nuestro precio objetivo. La desinversión de Promigas y otros activos no estratégicos pueden hacer la aparición de un dividendo extraordinario como principal catalizador en EEB y adicionalmente el flotante. La venta del 20% pues podría representar entradas incluso de 40 y 100 millones de dólares para el Colcap y el MSCI y ya hemos visto lo que genera pues entradas a estos índices principales. Y finalmente, en el caso de Grupo Aval, básicamente la apuesta de Grupo Aval es un poco en este mes a la entrada del Colcap con flujos cercanos a 10 millones de dólares. La verdad es que no veíamos nombres tan claros como para tener en nuestra cartera. Y a pesar, digamos, que está cerca o algo por encima de nuestro precio objetivo, pues esto puede impulsar el activo de corto plazo. Pero definitivamente, nuevamente, como les comentaba, pues estamos bien, estamos neutrales en cuanto al sector financiero. Entonces, con eso termino la presentación. Les agradezco mucho a los participantes y en ese sentido, pues abrimos un espacio corto para preguntas y así finalizar nuestra presentación del día de hoy. Perfecto. Por ahora no hay muchas preguntas. Voy a responder a algunas de las preguntas que nos llegan y así pues como les comentaba finalizar. Nos preguntan qué pasó con la acción de Preferencial Bancolombia o qué pasa con la acción de Preferencial Bancolombia. Nosotros desde más o menos mayo venimos con una recomendación de subponderar de hecho en un activo que es principal, la posición top del Colcap. Luego de un rally bastante importante con una year to date o en lo corrido del año, básicamente llevamos un comportamiento por sobre 30% y siendo de los principales ganadores de este año. Básicamente para nosotros lo de Bancolombia ha sido fundamentalmente impulsado por rebalanceos de MSCI, FTSE y otros índices también locales como el Colcap, en donde básicamente la entrada de la acción ordinaria pues ha creado unos flujos digamos, en los fondos pasivos, pues que para nosotros no tienen mucho que ver con el fundamental de la compañía, en donde se viene deteriorando la rentabilidad del negocio, donde este año esperamos ROAE cercanos a 11,5%, lo cual está por debajo del costo digamos, del equity de Bancolombia y en ese sentido, pues digamos que difícilmente para 2018 podemos ver algo mejor. Incluso ya estamos incorporando para 2018 una rentabilidad más cercana a 12%, entendiendo que sí reconocemos que algunos casos de provisiones se deberían revertir, pero en este momento, digamos, y digamos que muy en línea con lo que venimos diciendo, la acción ya ha corregido acerca más a los 32.000 pesos, y la verdad ante los resultados que se vienen presentando en la banca, pues no vemos grandes catalizadores. Las recomendaciones son tácticas, que he confundido dado que comenzó hablando de fundamentales. A ver, nuevamente explicamos el producto. Nosotros tenemos una recomendación de top picks que son de largo plazo, en donde usualmente no cambiamos mes a mes estos activos, y en donde las recomendaciones tácticas, que son la cartera mensual de 5 acciones, es una cartera que permite hacer cambios de acuerdo con otros factores de mercado, como son los rebalanceos que comentábamos en Aval y en EB principalmente. Entonces, claramente en todas las compañías hay que hablar de fundamentales también, porque al final del día es lo que pues creemos que impulsa los activos, pero entendemos que la dinámica de mercado de corto plazo pues también considera otros factores. Entonces eso es muy importante. Sobre Semargos, ¿puede recomendar algo debido al escándalo del cartel? Este tema es bien importante y definitivamente hay que tenerlo muy de cerca. Lo importante a tener en cuenta es que, por un lado, pues en cuanto al tema del cartel, esto ha sido una sugerencia básicamente de multar a estas compañías. Todavía no hay una decisión en firme para que haya
la multa que se plantea. Lo cierto es que si se llega a comprobar esto, que esto no es nuevo, esto es una investigación que se viene dando desde hace mucho rato y siempre ha generado mucho ruido, pues realmente lo importante de tener en cuenta es que acá se está hablando de cifras bien relevantes, se están hablando hasta de 150.000 millones, que podría destruir básicamente la utilidad tanto de Cementos Argos como de Cemex Latam Holdings, y en ese sentido pues hemos visto algunas reacciones después de la noticia, que definitivamente eh, digamos que de cierta manera pues genera ruido. Ahora, Cementos Argos está bien posicionada en cuanto a que un poco, pues digamos, por un lado en Estados Unidos tiene la mejora en indicadores financieros. Como les comentaba, se han recuperado los precios y la demanda de cemento en ese país, y en ese sentido, pues Cementos Argos ha podido aprovechar y ver beneficiado de unos años atrás que venía incluso reportando EBITDAs negativos. Y en el otro lado, pues tiene adicionalmente en Colombia pues la mayor expectativa de 4G, mientras los despachos de cemento en Colombia sigan poniendo, digamos, crecimientos año a año negativos, pues difícilmente Cementos Argos va a seguir pues teniendo un comportamiento positivo, más teniendo en cuenta que el principal argumento para tener en subponderar a Cementos Argos básicamente, con una recomendación de subponderar y un precio objetivo cercano hacia los 11.000 pesos, pues realmente digamos que lo principal acá es tener en cuenta que Cementos Argos es una compañía que transa a más de 90 veces su utilidad de 2017. Entonces, pues con estos múltiplos de valoración, realmente es difícil pensar en Cementos Argos. Ya hablamos de Argos y su cartel cementero, buscará un precio a la baja, es probablemente lo que nosotros estamos, digamos, pensando, pero como comentaba, esto no es una decisión en firme, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es su perspectiva en Grupo Éxito? La verdad es que es un activo que personalmente, no digamos no del equipo, sino personalmente, es un activo que me gusta bastante, creo que es un activo que nuevamente, digamos, tiene una subvaloración interesante. Nosotros tenemos un precio objetivo cercano a los 16.040 pesos, pero teniendo en cuenta que es un activo que tiene en nuestra valoración un descuento cercano al 20% por gobierno corporativo. Definitivamente el ciclo económico en Colombia no le conviene, junto con, digamos, competencia fuerte proveniente de retailers con descuentos grandes, caso Justo y Bueno, caso de Uno, donde vemos básicamente los que viven en diferentes ciudades, pues podemos ver en el día a día de estas tiendas básicamente en cada esquina, también esperando en Brasil un poco más recuperación por parte de los activos que recientemente se adquirieron, pero definitivamente es uno de los activos core del mercado colombiano que de cierta manera puede ser denominado como entre los subvalorados. Mi inquietud está con Corficolombiana, ¿cómo la ve? ¿Qué expectativa tenemos? Corficol es un activo muy complicado. Nosotros la verdad es que en este momento tenemos una recomendación de mantener con un precio objetivo cercano a 29.000 pesos, pero todo en Corficol parte a partir de qué pueda pasar con 4G y con Ruta del Sol 2, ¿cierto? En ese sentido, pues digamos que nosotros incluso hicimos un ejercicio en donde básicamente borrando de nuestra valoración todo el segmento de infraestructura nos daba algo así como 26.000 pesos, que era algo que llegó a descontar el mercado y que nos parecía que no tenía mucho sentido. El activo se ha recuperado, pero definitivamente las decisiones que se tomen en cuanto a estos frentes que comentaba previamente va a tener mucho que ver. No es de nuestras preferidas sencillamente en este momento porque cualquier investigación y gobierno corporativo que salga en contra de Corficolombiana podría mantener, digamos, en estos precios a Corficol, pero de nuevo entra en ese grupo de Éxito, de CLH, que son de los nombres, digamos, de cierta manera grandes en el mercado,
o pues digamos no grandes comparado con Bancolombia o Ecopetrol, pero sí relevantes, con liquidez y que a nuestro modo de ver pues están subvalorados. Buen día, en fundamentales Ecopetrol se ve buena opción para entrar a invertir y en los últimos días ha venido subiendo. Según ustedes, cuánto lleguen los resultados, es posible que pase la barrera de 1480. Efectivamente, ayer estaba en 1460, cerró 1460, probablemente con buenos resultados pueda llegar a niveles de 1500 pesos, que seguramente le va a costar, pero que definitivamente como lo venimos comentando, pues es un activo que tiene bastante fuerza. ISA tiene unos fundamentales RPG 7 veces y ROE 30 veces. Sí, pero ya también pues ha tenido un rally espectacular de más de 30% este año. Nosotros definitivamente no compartimos esos niveles de precio-utilidad para este año, ni de ROE. Nosotros tenemos precio-utilidad incluso cercano de 18 veces, entonces pues aquí de pronto revisar y darle un double check a estas cifras, porque definitivamente pues por lo menos nosotros no tenemos esos fundamentales en ISA. De todas maneras sigue siendo sólido, pero de nuevo ha sido un activo que ha raleado más de 30% este año. ¿Por qué razones no la recomiendan? Ya explica, básicamente porque ya ha tenido un comportamiento bastante importante a los precios actuales, que incluso tiene un paquete de venta a 14.000, pues básicamente no nos parece interesante. Es decir, ya pasó lo mejor en ISA, nuestro modo de ver. Con eso finalizamos todo y las preguntas también. Espero pues que haya sido de utilidad para ustedes. Que puedan, digamos, aclarar algunas dudas que tienen frente al mercado local, en un mercado que sigue siendo complejo, pero pues que definitivamente siempre ofrece oportunidades. Que tengan buen día y hasta la próxima. Chao.